Muy bien. Buenos días. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Muy bien. Bueno, vamos hoy a hacer una aproximación un poco histórica más que estadística sobre el desarrollo de las alternativas que hoy en día ofrece la cardiología intervencionista para el manejo de la enfermedad valvular. Específicamente vamos a hablar de esto porque la enfermedad coronaria tiene una trayectoria muchísimo más larga, muy bien sedimentada a lo largo de los últimos 40 años, y probablemente, como es el pan de cada día de todos, es con lo que más familiarizados estamos. ¿Por qué la enfermedad valvular? Vamos primero a aproximarnos un poco a la historia. Esta imagen que ven acá es una figurita de alabastro naranja que se encontró en Egipto, que hace referencia a la imagen que los egipcios tenían del corazón. Observen que se ve, grosso modo, la estructura de los ventrículos, y las dos asas no son asas, son la representación de 8 vasos de entrada y salida con el que los egipcios, con los conocimientos anatómicos derivados de la momificación, más que del tratamiento de enfermedades cardíacas, tenían del corazón. Pero lo que es, digamos, relevante es que en la historia de la humanidad, en todas las civilizaciones, el corazón tiene o ha tenido un papel muy preponderante. En esta época probablemente más mágico y religioso, ya que los egipcios consideraban que era el asiento del intelecto y las emociones, casi podríamos decir que del alma, más que del órgano que los mantenía vivos, aunque ya tenían algunos conocimientos al respecto. La imagen a su lado derecho es una representación del libro de los muertos, en el cual está muy detalladamente mostrado cómo era el rito de momificación y de preparación para la existencia en la otra vida, pero particularmente esta escena en la que Anubis recibe el alma del muerto y sopesa su corazón, que es la imagen que está más hacia la izquierda de la figura, y un grupo de dioses le hacen unas preguntas sobre lo que hizo en su vida, y a cada respuesta le dan, como digamos, un valor en peso que, valga decirlo, contrapesa el corazón para determinar si este muerto debería pasar a tener vida eterna o no. El que perdía este examen desaparecía definitivamente de la faz de la tierra, el que lo ganaba pasaba a estar en el mundo eterno. Esto representa que, a pesar de que los egipcios tenían procedimientos médicos muy complejos, aún para las enfermedades neurológicas, sabemos que hacían preparaciones, que hacían drenajes de hematomas intracerebrales, que de hecho resecaban tumores, etc. El papel del corazón en la vida de los egipcios está destacado en lo que significa una imagen como esta. El más famoso documento médico por antiguo y por completo es el papiro de Ebers, que data del siglo XV a.C. 3.500 años hace que los egipcios pudieron escribir muchas cosas acerca de la medicina que practicaban. El papiro, que es un documento enorme de más de 20 metros de longitud, tiene inclusive unos capítulos sobre cardiología en particular. Tiene capítulos sobre todo, pero en particular sobre cardiología, y la primera y hermosa descripción de la angina de pecho y la relación entre esos síntomas y la muerte cercana. Los pacientes a los cuales les determinaban este grupo de síntomas, se sabía que rápidamente iban a morir, porque obviamente no había ningún tratamiento para aquella época. Pero los datos más importantes de anatomía, sobre todo, no tanto de fisiología todavía, fueron los dibujos de Leonardo, porque en los dibujos de Leonardo hay precisiones que no se pueden superar.
tanto de la parte estructural del corazón, de los vasos, de las características del músculo, de las relaciones entre las cavidades, etc. Y aunque no tenía las respuestas, tuvo las preguntas. Y estamos hablando del Renacimiento. Ya para esta época, él, con el apoyo que tuvo de los Medici especialmente, en las batallas tenía el permiso de disecar cadáveres y estudiar los cadáveres, basándose en ellos hacía estos dibujos y de lo que deducía ya de los muertos, hacerse las preguntas que pudimos contestar solo 350, 400 años más tarde. Para el siglo XX, que es cuando realmente se lograron avances significativos en todo, en el conocimiento de la fisiología, de las estructuras, de las enfermedades, etc., la cardiología abrió, digamos que, 5 grandes caminos. Primero, la enfermedad coronaria, que por su importancia desde el punto de vista epidemiológico es tal vez la que más impacto tuvo y todavía sigue teniendo. Luego, la aparición o el conocimiento mejor de las características eléctricas del corazón. Luego, las enfermedades valvulares y su repercusión en la historia natural de enfermedades asociadas con otras de estas que ya habíamos determinado. Y finalmente, podríamos decir que la más tardía, que realmente son 2, el estudio del músculo cardíaco como estructura y la parte neuroendocrina del corazón. Hoy en día podemos hacer enfoques específicos de cada una de estas enfermedades. Hemos avanzado notablemente en todos los aspectos, pero particularmente hoy nos vamos a referir no a las enfermedades mismas, sino al desarrollo del tratamiento de estas enfermedades. En el siglo XX, pudimos acceder a tratamientos realmente efectivos para la enfermedad valvular cardíaca. Y esto se lo debemos a la cirugía cardiovascular, porque digamos que la primera vez que alguien se atrevió a tocar un corazón vivo, de que tengamos registro, es el doctor Ludwig Renn, que es un médico alemán que era cirujano general y un día recibe un hombre de 22 años que acaba de ser apuñalado. El hombre le abre el pecho y le hace la primera sutura de que tengamos información sobre un tratamiento quirúrgico cardíaco. No quiere decir que sea el primero, pero es del cual tenemos el primer registro. Esto, digamos que contestó una pregunta: ¿se puede tocar el corazón desde el punto de vista quirúrgico en un paciente vivo? La respuesta fue sí. Hacia la mitad del siglo XX, con el desarrollo de la circulación extracorpórea, este hombre, que es uno de los pioneros de la cirugía cardíaca, el doctor Kirklin, aprovechándose de ese descubrimiento que se había desarrollado entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, luego se detuvo por condiciones obvias y luego reapareció después de la Segunda Guerra, lograron permitir trabajar en el corazón en condiciones muchísimo más seguras, por tiempos más prolongados y con procedimientos muchísimo más complejos. Este personaje no es tan conocido en la historia de la medicina, que es el doctor Charles Hufnagel. Es un médico americano que, pensando en la enfermedad aórtica, que luego vamos a ver por qué tiene tanto desarrollo y es seguramente relacionada con la frecuencia o con el impacto epidemiológico que tiene, diseñó eso que ven ahí. Eso es una especie de cámara de plástico con una bola también de plástico, de lo que en aquel momento se llamaba baquelita. Hizo varios procedimientos de implantación en animales. Lo que más llamaba la atención era, pues, 2 cosas. Una, que funcionaba, podía mejorar la válvula, el funcionamiento de la válvula aórtica, pero además hacía un ruido enloquecedor. Nada comparado con las válvulas que hoy todavía, las válvulas mecánicas, sabemos que hacen un ruido que el paciente percibe, que puede percibir un vecino en el autobús o lo que sea,
pero aquella era realmente escandalosa. Él mismo empezó a hacer las modificaciones cambiando la bolita por una bolita de silicona que disminuyó mucho el ruido, pero lo más importante es que se pudo para los años 50 y 60 determinar que se podían cambiar las válvulas por estructuras completamente mecánicas. Y hacia los años 60 el doctor Harken ya diseñó la primera válvula de bola técnicamente desarrollada y se empezó el reemplazo valvular aórtico. Esta también hacía bastante ruido, sus características hemodinámicas son hoy, en retrospectiva podemos decir que son malas, pero son el inicio del desarrollo de una especialidad muy importante en medicina cardiovascular. Esta década del 50 al 60 inició la época de esplendor de la cirugía cardiovascular y del enfoque de la enfermedad valvular cardíaca. Por supuesto, en la medida en que pasaron los años, los médicos que hacían estos procedimientos se vieron enfrentados a un problema muy serio, y era que no todo salía bien, a pesar de que las válvulas habían mejorado, la cirugía había mejorado, pues realmente había un grupo grande de pacientes que tenía dificultades para ser abordados por la cirugía. Primero, y es una cosa que sigue siendo totalmente válida hoy en día, es que los pacientes, mientras más ancianos, más difíciles son los procedimientos, es decir, no son difíciles los procedimientos, pero es más difícil conseguir unos resultados realmente óptimos sin comprometer el estado general del paciente. Luego estaban las comorbilidades. Y por ejemplo, los pacientes que reciben radioterapia en el tórax son un desafío tremendo para el cirujano cardiovascular en el caso de tener que hacer cambios valvulares. Las reoperaciones, que ya para los años 70 las válvulas implantadas ya llevaban 10, 15, 20 años de puestas, entonces ya las válvulas se deterioraban, pero entrar a lo que llamamos el tórax hostil significaba unas cirugías mucho más difíciles, a veces con complicaciones tan severas que los cirujanos mismos evitaban tener que hacerlo. Luego, otro aspecto que es el deterioro de los vasos sanguíneos, particularmente de la aorta, la cual era necesario canular, pero cuando estaba completamente calcificada, llena de ulceraciones, pues realmente poner al paciente en circulación extracorpórea era de suyo una enfermedad más grave. Y luego estaban las enfermedades asociadas, particularmente el EPOC, la enfermedad hepática y la hipertensión pulmonar, que iba de la mano con muchas de las enfermedades valvulares de larga evolución. También la falla cardíaca, la falla renal, y un concepto que es relativamente nuevo, pero que era evidente desde aquella época, y es que hay pacientes que por el deterioro físico derivado de todas las patologías que tenían, pues se consideraban que todo les resultaba mal por la friabilidad del cuerpo y de la relación entre los sistemas. Por último, había un grupo un poquito más pequeño, que son aquellos pacientes en los cuales procedimientos de aquella magnitud parecían inútiles. Son los pacientes que tienen una esperanza de vida muy corta, eso sigue siendo válido todavía hoy en nuestro día, en nuestro quehacer. Los puntajes de riesgo que aparecieron luego trataron de objetivizar un poco qué pacientes realmente el riesgo era tan prohibitivo que ya no se podían hacer, y algunos pacientes que, a pesar de que se podían operar y se conseguía un buen resultado de la válvula, pues su condición general hacía que la rehabilitación fuera tan difícil o tan ineficiente que no valiera la pena someterlos a estos procedimientos. ¿Qué tantos son estos pacientes? En la medida en que la población ha ido envejeciendo cada vez más, esto puede llegar al 30 o 40% de los pacientes que tienen enfermedades valvulares. Estamos hablando casi de la mitad de los pacientes que tienen enfermedad valvular severa. Paralelamente a todo lo que está ocurriendo en la cirugía cardiovascular y a la cantidad de avances y al desarrollo de técnicas y a la mejoría de los resultados, también había aparecido en la práctica cardiovascular el intervencionismo percutáneo. Y vamos a hacer un poquito de historia corta sobre esto.
digamos que la primera aproximación a la hemodinámica es de uno de los más famosos médicos franceses, un fisiólogo y muchas otras cosas, porque era una persona con conocimientos muy amplios en muchas áreas, que es el doctor Bernard. Había separado la tráquea de un pato, se la conectó a la vena yugular de un caballo y, utilizando las columnas de mercurio que se usaban en aquella época para medir la presión y esto, hizo medidas intravasculares de presiones en los vasos del cuello y en las cavidades cardíacas. Obviamente aquello era solo una aproximación a lo que luego sería el diagnóstico hemodinámico, pero marcó las bases de cómo se iba a hacer aquello. 1844. Pasó casi un siglo antes de que el doctor Forsman, un médico alemán muy joven en esta época, tenía 28, 29 años, muy inquieto con toda esta necesidad de aproximarse más al sistema cardiovascular, utiliza una sonda, se diseca una de las venas de su brazo izquierdo y él mismo se pasa la sonda a ciegas hasta que, por decirlo coloquialmente, se la traga toda. Y él, caminando, se dirige a la sala de rayos X y se hace esa radiografía que ven ahí, donde se puede ver, no tengo cómo señalar, pero las flechitas lo muestran, el recorrido del catéter hasta la aurícula derecha. Este segundo paso, aunque se tardó casi 100 años, demostró que se podía entrar a casi cualquier parte del corazón en un paciente vivo hasta despierto. Y de hecho, esto se lo hizo él mismo. O sea que el procedimiento era perfectamente factible y, digamos, fácil. Probablemente todos los que hayan tenido la oportunidad de estar con nosotros en las salas me han oído decir: esto se hace solo, esto se hace solo, esto se hace solo, porque realmente yo pienso que 9 de cada 10 casos se hacen solos. El hemodinamista solo se necesita para el difícil que ocurre de vez en cuando. Luego, el doctor Sons, un médico americano también muy ingenioso, aprovechando estas bases que había sentado el doctor Forsman, empieza a hacer más y más estudios con catéteres, ya catéteres diseñados inclusive por él mismo, que le permitieron entrar ya por la aorta, viajar al ventrículo izquierdo, etc. Y un día, accidentalmente, haciendo esas fotografías, entra en la coronaria derecha. Hasta ese momento se consideraba que echarle contraste a una arteria coronaria producía fibrilación y muerte. Pero este hombre descubrió accidentalmente que el contraste, y el contraste, estamos hablando del contraste de los años 50, 60, que era muchísimo más, digamos, dañino del que los que usamos hoy en día, pues el hombre vio que las coronarias aceptaban el contraste, y no solo eso, sino que daban una información con la cual no se había soñado que se podía obtener. Basándose en esto, el desarrollo de la hemodinámica diagnóstica siguió progresando. En el año 64, el doctor Charles Dotter, que hacía estudios diagnósticos periféricos, diseña un catéter con balón, cruza una oclusión total de una de las arterias de la pierna y demuestra que la angioplastia se puede hacer. El hombre acuña el título de angioplastia transluminal, que es casi el mismo que utilizamos hoy en día, pero esta, que no fue tan accidental como los otros hallazgos que habían ocurrido hasta ese momento, demuestra que las arterias además se pueden destapar y se pueden remodelar. El siguiente hito en el desarrollo de esto es un doctor suizo, el doctor Andreas Grüttig, que es básicamente el padre de nuestra especialidad. Él diseña un catéter muchísimo más pequeño y empieza a hacer angioplastia ya dentro de las coronarias. La mejoría en los materiales y la mejoría en las técnicas confirmó lo que se había encontrado en una arteria grande de la pierna, y era que también se podían hacer en el corazón, que los pacientes sobrevivían, pero como todos sabemos, los resultados a corto y a veces y máximo a mediano plazo eran muy regulares, porque los pacientes hacían retroceso elástico, hacían reoclusión o hacían reestenosis, por lo cual se necesitaban más soluciones.
Finalmente, en la década de los 80, el doctor Ulrich Sigwart inventa una malla metálica de varios alambritos enrollados sobre una matriz metálica y basándose en todos los catéteres que se usaban hasta el momento, incluyendo aquellos de angioplastia que había utilizado el doctor Gründzik, pues logra hacer angioplastias con stent. Por supuesto, ocurrió lo mismo, no tienen los mismos resultados, no tuvieron los mismos resultados que hoy en día, pero sí se demostraba que el retroceso elástico inmediato disminuía significativamente, pero él mismo en los estudios de anatomía patológica de sus pacientes muertos después del procedimiento vio la exuberancia con la cual la arteria podría responder a la implantación de un stent y por lo tanto apareció el concepto de reestenosis que necesitaba otra solución. El desarrollo de ahí en adelante de la especialidad por el lado de la enfermedad coronaria, saben hasta dónde llegó y hoy en día tenemos éxitos del 99% en la mayoría de los procedimientos, tanto agudos de urgencia como programados, y tenemos una reestenosis del orden de un solo dígito a un año con los nuevos stent, gracias doctora, con los nuevos stent medicados y con las nuevas técnicas con las cuales hacemos la angioplastia. Ahora sí nos vamos a referir a lo que la especialidad entonces empezó a hacer en el área de las válvulas. Y vamos a empezar con la válvula aórtica porque, como les mencioné ahora, su impacto epidemiológico es mayor que el de ninguna otra válvula. La primera persona a la cual le debemos una intervención importante en la válvula aórtica es un médico francés también muy ingenioso, muy hábil, que es el doctor Alain Crivier, que había modificado aquellos catéteres con balón que se utilizaban en la enfermedad coronaria, diseñó unos balones muchísimo más grandes, cruzó la válvula aórtica e hizo las primeras valvuloplastias aórticas en pacientes que tenían estenosis aórtica crítica con severo compromiso del estado hemodinámico. De hecho, el primero que hizo fue un paciente en edema pulmonar prácticamente premortem. El hombre salió del edema pulmonar, mejoró notablemente, pero no había ninguna otra alternativa para hacer en ese momento. Desafortunadamente, la reestenosis de la válvula aórtica es tan prohibitiva que el procedimiento casi que volvió a caer en desuso y hoy en día solo lo tenemos disponible como un tránsito para mejorar el paciente ligeramente mientras le podemos hacer otra cosa, sea quirúrgica o percutánea más compleja. Pero miren, este personaje, el doctor Henning Andersen, es un médico danés. Este hombre tiene probablemente la historia más interesante y más estimulante del desarrollo de los procedimientos en enfermedad valvular. El doctor asiste a una conferencia en uno de los congresos mundiales de intervencionismo que ya para el 92 ya eran el pan de cada día, y oye la conferencia, una de las conferencias del doctor Julio Palmás, que ya había perfeccionado muchísimo más su stent coronario, y el hombre tiene un chispazo durante la conferencia, porque él mismo lo va a decir. Enseguida les voy a poner un video. El video van a tener la oportunidad de oírlo. Para los que hablan danés, está en danés, pero de todas maneras está traducido, porque lo que el hombre cuenta es bastante interesante, y el periplo que sigue de ahí en adelante, nos vamos a referir un poquito más, es una enseñanza más que médica de lo que significa el tesón y la dedicación a un sueño. Jeg fik ideen til TAVI i 1989 under et møde i Scottsdale i Arizona. Jeg sad i auditoriet og hørte på nogle forskere, som viste, hvordan man kunne sætte stent ind i koronararterierne. Pludselig fik jeg den idé, hvorfor laver du ikke stenten 10 gange så stor, så i stedet for at den er 3 mm, så
giver den 30 mm. Udviklingen af hjerteklappen den foregik de første år i vores eksperimentelle laboratorium nede hos grisene. Og jeg nåede at sætte realt indsatte ved 40 hjerteklapper på grise. På det tidspunkt var der ikke rigtig nogen stadigvæk, der troede så meget på ideen udover mig selv. Det var svært at skaffe midler og få industrien interesseret i at udvikle den her teknik. Derfor gik det i stå i mange år. Lige fra starten, der var jeg overbevist om, at den idé, jeg havde fået, den havde potentiale til at ændre behandlingen af patienter med hjerteklapsygdom. Det skulle være en teknologi, der virkede uden at åbne brystkassen, uden at bruge en hjerte-lunge-maskine, og en teknik, hvor man kunne sætte kunstige hjerteklapper ind fra lysken og pulsårene af lysken. Jeg blev helt sikker på, at den her idé ville blive en succes, da jeg havde indsat de første 5-10 hjerteklapper. Der vidste jeg, at det fungerede, jeg havde lavet det, der hedder proof of concept, så var jeg slet ikke i tvivl om, at det ville også kunne virke hos mennesker. Den første implantation i et menneske foregik i år 2000 i London. Det var hos en patient, som havde en medfødt hjertesygdom, og klappen blev indsat i lungepulsåren og var en succes. Det gik for 2 år, og i 2002 blev den første hjerteklap indsat i en voksen patient med en forsnævret og forkalket hjerteklap. Det foregik i Frankrig og blev ledt af professor Regier. Y les voy a contar más detalles del viacrucis del doctor Andersen una vez que logró diseñar el dispositivo y probarlo. Ya lo había hecho en animales, pero también en humanos. Él empezó a trabajar en esto desde febrero de 1989 con un stent que él mismo diseñó, que como ven ahí en las imágenes, él mismo cogía un alambre de acero quirúrgico, hacía las curvitas, luego lo comprimía, hacía la disposición del pericardio porcino para que las válvulas funcionaran, y ese catéter que ven ahí para la introducción es un catéter 41F, que es realmente una monstruosidad, pero lo que consigue este hombre es el primer paso de un desarrollo extraordinario en la medicina cardiovascular. Si pensamos en que esto sucede, las primeras experiencias clínicas, en 1992, y lo que está pasando hoy con la enfermedad valvular percutánea, lo que se consiguió aquel día, que este hombre sueña con ese stent, con esa válvula y con este procedimiento, es uno de los hallazgos más y uno de los desarrollos más maravillosos de la medicina cardíaca. Pero observen esto. En 1990, basándose en sus pruebas en animales, el hombre manda su abstract para el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología en el año 90, que iba a ser en Estocolmo, y se lo rechazan porque no tenía ningún interés ni parecía un trabajo científico. Ese mismo año manda otra vez su abstract a la revista del Colegio Americano de Cardiología y a Circulation en el año siguiente, y la respuesta que le envían en la carta es que su trabajo tiene muy bajo interés para ser publicado. Le aceptan el abstract en el European Heart Journal en el año 92 y ya se hacían las mediciones de impacto de cualquier artículo que fuera nuevo, y fue de apenas 1.6, o sea, prácticamente nada. Presenta un póster en el Congreso de la American Heart Association en el año 92 y él mismo dice, solamente 2 personas se pararon a leer y no preguntaron nada. Buscó ayuda con inversionistas para poder perfeccionar el producto y lograr avanzar, y las compañías en las cuales buscó ayuda consultan como consejeros a cirujanos cardiovasculares, y la respuesta que le envían, también está escrita, es que no hay ningún interés por parte de la cirugía cardiovascular en desarrollar esto. Finalmente el hombre, de todos modos, tramita una patente, pero no consigue ni un centavo para poder avanzar en el proyecto. Pero como había trabajado con el doctor Crivier,
que probablemente tenía pues muchísima más influencia. Fíjense que todo el mundo en medicina conoce al doctor Crivier, pero nadie conoce al doctor Andersen. Entonces el hombre toma la idea, busca inversionistas y las cartas con que le contestan al doctor Crivier dicen esto tan espantoso que dice ahí. Que su idea es ridícula, imposible e innecesaria. Entonces, no, tranquilo, está bien, así está bien. Bueno, entonces el doctor Crivier, con mucha más influencia y mucho más poder económico, se reúne con 3 amigos. El más destacado de ellos es el doctor Martin Lyon, y crean una compañía que se llama Tecnologías de Válvulas Percutáneas. Esto ocurre en el año 99. Y tratan de buscar inversionistas. Finalmente la compañía es adquirida inicialmente por Medtronic. Medtronic se siente, perdón que utilice las palabras, los nombres de las compañías, pero esto es un hecho histórico, no estoy siendo chismoso solamente, ¿cierto? Medtronic desecha la investigación y se la vende a Boston Scientific, que también la inicia y luego la desecha, y finalmente quien termina con las licencias es la compañía Edwards. Y hoy en día ustedes saben que Edwards fue la compañía que primero se lanzó al ruedo con unas válvulas extraordinariamente buenas, y para hoy todas las compañías de la industria farmacéutica y de la industria médica están haciendo válvulas cardíacas, porque solo para mencionar números aproximados, hoy en día se están poniendo cerca de 100.000 válvulas al año en todo el mundo, y los números todavía no están consolidados, pero debemos estar llegando cerca al 1.000.000 de válvulas percutáneas aórticas puestas en el mundo desde aquel momento. En este punto quiero enfatizar el papel de un científico, un grupo de científicos que no siempre reciben el reconocimiento que deben tener, y probablemente también quienes hayan estado en la sala, cuando yo a los estudiantes, a los residentes, a otros compañeros les digo, este trabajo es tan fácil porque hubo un ingeniero biomédico desarrollando cada uno de los aspectos de cada catéter, de cada guía, de cada introductor, de cada dispositivo, y esto hace que nuestro trabajo sea realmente mucho más fácil y mucho más seguro para los pacientes. Entonces, esto es casi que un homenaje a los ingenieros biomédicos de todo el mundo que estuvieron en todo este proceso detrás de los médicos, que es a los cuales les damos el crédito, pero que son los que solucionan los problemas que tenemos los médicos. Hoy en día, el procedimiento de colocación de una válvula percutánea aórtica, van a ver un video que dura aproximadamente 2 minutos. Una vez que tenemos el acceso vascular correcto y puesto el introductor en la arteria femoral, este video dura 2 minutos, pero sin exagerarles, les podría decir que esto se hace en una sala cuando el caso es, digamos, óptimo, en 10. Y cuando uno piensa, acabo de poner una válvula aórtica en una válvula muy enferma, por dentro de una válvula muy enferma, y en 10 minutos la válvula está puesta y funcionando, realmente la palabra con la cual se puede calificar esto es milagroso. Esta es una animación. Entonces miren, se avanza. Aquí primero muestran el aspecto de una válvula aórtica muy calcificada, abre muy poco, está muy distorsionada anatómicamente. Entonces en el paciente se accede por la arteria femoral, cualquiera, la que mejor aspecto tenga. Se avanza una guía que está dirigida a cruzar la válvula aórtica. Este paso aquí se ve un poquito más rápido que lo que ocurre en condiciones normales, porque cruzar una válvula aórtica estrecha no es así de fácil. Luego, y esto no es requisito de todos los procedimientos, utilizamos un balón para dilatar la válvula si necesitamos abrirla un poco para poder instalar la nueva válvula, pero no en todos los pacientes es necesaria. Y luego un dispositivo complejo montado que viene, digamos,
se prepara antes de cuando ya se tiene todos los pasos iniciales hechos, y miren que se avanza más o menos a esta velocidad que están viendo aquí, se posiciona con ciertos requisitos alrededor de la válvula. Esta que ven aquí es una válvula expandible con balón, pero tenemos hoy en día válvulas de esta clase y válvulas autoexpandibles, que inclusive, y ahí sí cabe decir, se ponen solas. Miren que cuando se retiran los catéteres ya la válvula está funcionando, y esto no es una exageración. Esto ocurre exactamente como lo vieron en este video para los que no han tenido la oportunidad de estar en una sala de hemodinámica viendo el procedimiento. Como les digo, la palabra correcta es milagroso. Esto se puede hacer con el paciente, inclusive dependiendo de su estado, se puede hacer con anestesia general, sobre todo porque usamos ecocardiografía transesofágica para hacer el control durante todo el proceso, pero se puede hacer con sedación consciente en un paciente que prácticamente está ahí, despiertico, y se puede hacer con acceso quirúrgico, un poquito más, digamos, laborioso, o inclusive con acceso estrictamente percutáneo y cierre percutáneo del acceso. Ese acceso que vieron es el transfemoral, o sea, aórtico retrógrado. Pero hay pacientes, como lo vimos en la diapositiva donde mencionábamos las limitaciones que tienen los cirujanos, que a veces también las tenemos nosotros, que son que la curvatura de la aorta es terrible, que las calcificaciones o las ulceraciones son aterradoras, que las arterias femorales no nos permiten meter estos dispositivos. Entonces, hay válvulas de estas que se pueden poner por vía transapical. Este procedimiento, sin exagerar, para el hemodinamista es inclusive más fácil, porque el cirujano abre una incisión en el tórax por delante de la punta del corazón, fijan la punta y nos permiten entrar por ahí con el introductor del sistema. Esta es un acceso anterógrado porque estamos desde el ventrículo hacia la aorta. Entonces, una vez que perforamos la punta del ventrículo, avanzamos una guía a través de la válvula estrecha. Esta sí es mucho más fácil de cruzar que cuando lo hacemos en reversa. A ver, pues video. ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento? Lo mismo que en el otro procedimiento, puede o no necesitar dilatación con balón. En este caso se va a hacer para la ilustración. Miren que el corazón parece fibrilando, realmente no está fibrilando, sino que en este momento y en el de implantación de la válvula ponemos un marcapaso a muy alta velocidad para evitar que el volumen latido sea muy grande y produzca dos cosas: uno, una dilatación aguda del ventrículo izquierdo cuando lo tapamos, o que nos mueva el dispositivo. Observen que aquí la válvula se pone todavía más fácil y tan pronto retiramos el material, miren que ya la válvula está funcionando. No es una exageración. Como opiniones, aortas todos tenemos una. Pero las características de las aortas son muy variables. Su relación, por ejemplo, con la cantidad de calcio, la distribución de su relación con el sistema de conducción vecino, la altura de las coronarias respecto a la válvula, la dilatación o no de la raíz aórtica, el tamaño del ventrículo izquierdo, etc. Entonces, hoy en día disponemos de un enorme armamentarium de válvulas aórticas con características pensadas para solucionar cada uno de aquellos problemas a los que nos podemos enfrentar. Entonces, no tenemos una válvula para ponerle a todo el mundo. No es lo mismo las válvulas anterógradas que retrógradas, no es lo mismo la transapical que la transfemoral. Inclusive se puede hacer en algunos casos en que no se puede entrar ni por un lado ni por el otro, se puede abrir el pecho en la parte superior y entrar por la aorta torácica directamente. O sea, hemos conseguido
cuando digo hemos es la medicina cardiovascular en general, hemos conseguido soluciones para cada problema. Aquí están ilustradas 5 de las válvulas que más se utilizan hoy en día. Fíjense que tienen mucho en común: una estructura metálica, un stent de una estructura metálica muy fuerte, unas valvas que son hechas de pericardio, que puede ser bovino o porcino, y algunos otros aditamentos que se han diseñado para solucionar esos problemas. Pero por encima de esas 5, en el mercado existen al menos 14 diseños diferentes de válvula aórtica percutánea que solucionan los problemas, tanto los del procedimiento mismo como los posteriores. Hay pacientes que quedan filtrando por los lados de la válvula, hay válvulas que se mueven, hay válvulas que son difíciles de posicionar, entonces el mecanismo con el que se entregan tiene que facilitar que uno la pueda recuperar antes de soltarla, volverla a posicionar, volver a intentar soltarla en los casos que digamos son más difíciles. ¿Qué es lo importante de esto? Que estos 40 años, 35 años de desarrollo han conseguido en esos 35 un avance tan descomunal como el de los 3.500 años previos. ¿Cuál es el secreto del éxito de estos procedimientos? No es solo la válvula, no es solo el hemodinamista, no es solo el cirujano, es un grupo de personas muy grande en el que todo el mundo tiene un papel igual de importante. Preparar un paciente de estos sin un buen TAC, o sin un buen eco, o sin un compañero cirujano que te ayude con los accesos y las complicaciones, o sin la participación de todos. Observen esto. Usualmente el primero que enfoca a un paciente con enfermedad aórtica, tanto estenótica como insuficiente, hasta ahora todo lo que he hablado es básicamente para estenosis, pero hay consideraciones especiales que se pueden hacer también en insuficiencia, es el cardiólogo clínico en su consultorio, es el que hace el diagnóstico inicial. Él inicia el programa de hacer estudios para mirar cuáles son las posibilidades que tiene el paciente de un reemplazo valvular, quirúrgico o percutáneo. Luego está el cardiólogo intervencionista, que usualmente es consultado para saber si este paciente califica para el procedimiento. Cumplidos ciertos requisitos, nosotros podemos dar nuestra opinión de si sí o no, y paralelamente debe haber el concurso del cirujano cardiovascular, porque es que no todos los pacientes son para percutáneas. Hay pacientes que siguen siendo muy buenos pacientes tanto para bioprótesis como para prótesis mecánicas, por su historia, por su edad, por su enfermedad, etcétera. Pero lo importante es que todos los que participen en la decisión estén de acuerdo en cuál es el mejor procedimiento. Hoy en día, con los desarrollos que hemos conseguido, se sabe que un procedimiento que fue diseñado para pacientes de muy alto riesgo, luego se indicó para mediano riesgo, y hoy en día se sabe que paciente que necesite una válvula percutánea, una válvula aórtica bioprotésica, es casi que con igual grado de indicación quirúrgico o percutáneo. Ya lo deciden otras situaciones. Luego está el papel del ecocardiografista, que es absolutamente determinante para nosotros conocer la imagen y las características de la válvula antes de enfrentarnos al proceso de colocarla, y durante el procedimiento propiamente dicho, cada paso está respaldado por la imagen y el consejo del ecocardiografista en la sala en caliente. Luego está el radiólogo, los estudios de angiotac y de resonancia magnética que hacemos previamente a la implantación de las válvulas de cualquier clase, no solo las aórticas, son probablemente los datos más objetivos y los más importantes para definir si sí y si sí, qué procedimiento vamos a hacer. Luego está el grupo de anestesia cardiovascular, que es el que nos respalda durante los procedimientos. Obviamente preferimos que sean anestesiólogos cardiovasculares por el manejo de una situación cardiovascular compleja que ocurre durante la colocación de la válvula y en el posoperatorio. Luego está el papel de enfermería, que es continuo y
es indispensable a lo largo de todo el proceso, casi que desde el momento en que el paciente consulta hasta el momento en que le damos alta para irse para la casa y para sus controles, etc. Luego está el especialista clínico, que es un personaje que pertenece a la industria, usualmente tiene un entrenamiento muy bueno sobre la colocación de la válvula, no colocarla manualmente, sino haciendo los análisis de lo que estamos viendo en el proceso, cómo se comporta la válvula cuando la estamos tensando, cuando la estamos aflojando, cuando la vamos a liberar. El especialista clínico siempre está en sala y usualmente es el que monta la válvula correctamente en el sistema de entrega. Entonces es un personaje con la misma importancia de todos los demás en el procedimiento de implantación. Luego está el grupo de cuidados intensivos, que nos ayuda con el posoperatorio de los pacientes, tanto de la evolución normal como de las complicaciones que pudieran haber ocurrido durante este. Y por último está el papel de las administraciones de los hospitales, que son los que nos ayudan primero a mantener un grupo de este tamaño, de gente calificada, de gente con recursos, y la relación entre nuestros hospitales y tanto las compañías que nos aportan las válvulas como los pagadores del acto médico, como son las EPS, los seguros, etc. Observen el tamaño del grupo y observen la importancia de cada uno. Esta es, digamos, el concepto ampliado de un heart team. Las decisiones clínicas puramente tienen, no deben, tienen que ser hechas por un heart team antes de decidir cuál es el procedimiento al que se va a llevar el paciente. Tiene que estar todo el mundo de acuerdo en que sí es percutáneo o que sí es quirúrgico y obedecer la recomendación del heart team. En este participan todos: el clínico, el ecocardiografista, el radiólogo usualmente no, pero el cardiólogo hemodinamista, el cirujano cardiovascular, etc. Realmente, la historia de la válvula aórtica ilustra muy detalladamente el desarrollo y los resultados de este procedimiento. Vamos a mencionar 2 o 3 cositas más que son más de interés, digamos, de cultura médica general, pero que también están ya en uso, solo que la frecuencia con que las hacemos no es la misma de la válvula aórtica. Primero vamos a mencionar la válvula mitral, que desde el punto de vista epidemiológico es la segunda en importancia. Hace muchos años se están haciendo valvuloplastias para la estenosis mitral. Esta es una representación de la que se hace con un multitrack, que es un balón, un grupo de 2 baloncitos que hacen una dilatación no circular, sino oval, que es la forma que tiene la válvula mitral. Aquí se puede ver en la imagen de la izquierda la muesca que está haciendo la válvula calcífica sobre el balón, y más adelante cómo queda después de abierta. Usamos muchísimo más un diseño de un médico japonés también muy ingenioso, que es el balón de Inoue, que es un balón con 2 bolsas. Cuando se empieza a inyectar en el balón, solo la porción distal se infla, no como se ve aquí, solo la porción distal. Entonces, uno cruza la válvula, infla la porción distal, retrocede y se apoya en la válvula, y luego infla la porción proximal, y esa cintura es lo que uno calibra para determinar qué tamaño quiere que se obtenga de la dilatación de la válvula mitral. El video que van a ver a continuación es un video de una angiografía en el momento del inflado del balón, y observen no solo la belleza del procedimiento, sino el tiempo que dura. Eso es tiempo real. Inflo la parte distal, alamos el catéter y luego inflamos la proximal. Miren la cintura de la válvula mitral, se abre la válvula mitral y el balón se sale solo. La angioplastia está hecha, la valvuloplastia, perdón, está hecha. Obviamente este es un procedimiento muy sencillo que se puede hacer inclusive varias veces en la vida, inclusive sobre válvulas bioprotésicas que se han degenerado. Es muy ventajoso desde ese punto de vista porque se puede retrasar la cirugía mucho tiempo. Pero
La insuficiencia valvular mitral es una cosa muchísimo más compleja y el desarrollo de toda esta historia en la válvula mitral ha sido más lenta y menos exitosa, aunque ahora ya sí estamos viendo resultados mejores. Este dispositivo se llama un gancho mitral o mitral clip. ¿Cómo funciona? Tiene un sistema de entrega complejo que le permite a uno abrir o cerrar cada lado por separado en las versiones más nuevas. Lo que hacemos es cruzar por el septum interauricular, entramos por la vena femoral, cruzamos por el septum interauricular hacia la aurícula izquierda. Aquí se ve cruzar por la fosa oval, se rompe el septum, se cruza. Luego se avanza una guía hasta el ventrículo izquierdo. Este sí se ve más rápido de lo que usualmente ocurre en sala. Este sí es un procedimiento muchísimo más, digamos, elaborado. Entonces, el dispositivo entra a la aurícula izquierda, el catéter se mueve en varias direcciones desde esos botones que vieron afuera, de manera que uno lo puede orientar hacia el punto donde cruza la válvula, y puede mover el dispositivo para relacionarlo con la apertura de la válvula mitral. Este es para insuficiencia mitral. Luego se cruza y luego se abren las valvas. Miren un montón de ganchitos que tienen como una espina de pescado. Esas dos piezas avanzan independientemente o juntas para morder las válvulas mitrales, luego se cierran y la válvula mitral queda como el diseño de una antigua cirugía que ahora no se hace mucho, diseñada por un médico italiano que se llama Alfieri, en el que la válvula queda con dos orificios pequeños y mucha menos insuficiencia. Probablemente no la quite del todo, pero la mejora notablemente, con un agravante y es un atenuante mejor, y es que se pueden poner una o dos o hasta tres mitraclips en una válvula que sea demasiado grande. Este es un avance muy importante para la insuficiencia mitral, pero paralelamente a la válvula aórtica, a la válvula pulmonar y hasta la tricúspide, hay un montón también de válvulas hoy en día en el mercado, pero observen, si recuerdan la imagen de las válvulas aórticas, todas tienen un aspecto muy parecido, una estructura muy semejante. La válvula mitral es una estructura mucho más compleja desde el punto de vista anatómico y funcional, por lo tanto, miren que hay válvulas para poner estrictamente transapicales, como son las que ven en este lado izquierdo, y hay para hacer por vía transeptal otro montón de diseños que tienen muchas variables. Miren que ya ahora no tenemos un mismo estilo de válvula, sino muchos estilos de válvula. Esto solo refleja el desafío tan grande que nos plantea la estructura de la válvula mitral. Vamos a ver una animación de cómo se pone una de las válvulas transapicales, particularmente la Tendyne, y observen el procedimiento en qué consiste. Se hace un acceso transapical como el que habíamos visto para la posición transapical de la válvula aórtica, más o menos lo mismo. Se cruza con un catéter balón la válvula mitral en sentido retrógrado para posicionar una guía rígida. Luego este se intercambia por un introductor por donde va a entrar la válvula hasta la aurícula izquierda. Una vez hecho esto, se retira todo el dispositivo, todos los otros materiales y se pasa la válvula que es autoexpandible. Ella sale y se abre y uno puede manipularla hasta conseguir la mejor relación entre la posición de la válvula y la válvula mitral nativa. Hecho esto, se tracciona para que se fije en la válvula y luego se liberan los soportes.
y se cierra la porción apical. El procedimiento es uno de muchos procedimientos muy diferentes para tratar la válvula mitral. Este es bastante bueno, pero no es el único. Y la investigación en válvula mitral está todavía en camino, no está tan sedimentada como la de la válvula aórtica. Pero existe también entonces un procedimiento para la insuficiencia mitral, que es la que más dificultades nos plantea, que es la remodelación del ventrículo izquierdo. Y esta no es una intervención propiamente valvular. Observen este dispositivo que vamos a ver primero. Se llama el BioVentrix y es un procedimiento complejo. Todavía está sin posicionarse definitivamente en la práctica médica, pero observen que se ingresa al lado derecho del corazón por vía de la vena yugular y al lado izquierdo por una inserción también transapical. Observen que dejamos una guía en la arteria pulmonar y ponemos luego un introductor con un gancho de recuperación. Eso que ven ahí como una hélice es un catéter especial de recuperación. Ahora les voy a explicar por qué. Luego se punciona el ventrículo izquierdo hasta el derecho, se avanza una guía y esa guía va a ser recuperada por esa asa que ven allá arriba, la hélice que ven más arriba. ¿Para qué hacemos esto? Observen lo que pasa acá. El catéter que entramos por el lado derecho nos sirve para establecer un circuito entre la punta del corazón y la vena yugular. Luego por ahí se avanza, eso que ven es una felpita que se pega en el lado derecho del corazón. Y miren lo que pasa. Desde la parte externa del ventrículo izquierdo, en las zonas donde más dilatado o peor contractilidad tiene, hacemos un nudito o una aplicación que excluye esa parte del ventrículo izquierdo de la cavidad funcional. Inclusive se pueden poner varios, se pueden poner 2, 3, 4, como ven aquí al final. Lo que hacemos es que remodelamos el ventrículo izquierdo para que su función mejore y en esta no se consigue tanta disminución de la insuficiencia mitral, pero se consigue una mucha mayor efectividad de la contractilidad del ventrículo izquierdo. Pero este que les vamos a mostrar a continuación es particularmente importante para esta clínica porque hace unos años fuimos invitados por una compañía que estaba diseñando un sistema de remodelación ventricular llamado Accucinch, que un médico norteamericano había diseñado para poner unas anclas en toda la parte inferior del anillo mitral que luego se tensaban y se tensaban de un modo digamos técnicamente determinado hasta remodelar el tracto de entrada del ventrículo izquierdo. La clínica tuvo la oportunidad de hacer los primeros, tal vez 6 o 7 experiencias en humanos en el mundo. Hoy en día, el Accucinch, que pertenece a una compañía que ahora no es de la misma persona que lo había diseñado, que se llama Anchor, ahora el procedimiento está también en fase de sedimentación para utilizarlo en falla cardíaca con insuficiencia mitral severa por dilatación de la cavidad ventricular. Entonces observen que entramos por vía retrógrada hasta el ventrículo izquierdo y allá se libera un catéter que es de forma predeterminada semicircular. Por ese catéter se avanza una estructura metálica que va a ser el alma de la fijación y cada cosita blanquita de esas que ven es un ancla que se pega en el músculo cardíaco. Una vez que están puestas todas, se tensa aquello y el anillo arriba, por debajo de la válvula mitral, disminuye, 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 hasta obtener una disminución de la insuficiencia mitral y una mejoría de la contractilidad ventricular. Esto
digamos que en un futuro cercano, probablemente con algunas más modificaciones, va a estar en el uso del paciente con falla cardíaca crónica que no puede ser trasplantado por otras razones y consigue unos resultados de función ventricular muchísimo mejor y muchísimo más buenos que los del tratamiento médico y pudiera terminar siendo una buena alternativa para el trasplante cardíaco. Pudiera seguir con la válvula pulmonar, con la válvula tricúspide, con procedimientos sobre el seno coronario para mejorar el flujo de la circulación coronaria en forma retrógrada, con el tratamiento de muchas de las enfermedades congénitas del niño y del adulto, como son la CIA, la CIB, el foramen oval, etcétera, muchísimas cosas, pero solo quería darles como una visión general de la pléyade de procedimientos que tenemos hoy en día disponibles, que ya dejaron de ser un sueño, que son una realidad, que ya han demostrado, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, la mejoría a mediano y a largo plazo y el efecto especialmente sobre la calidad de vida de los pacientes en pacientes que no pueden ser operados por condiciones que los hacen contraindicados para la cirugía cardíaca. Muchísimas gracias.